esa mañana nosotros vamos a conversar sobre la enfermedad. Hemos hablado sobre el cuerpo durante ese mes y tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo no funciona? ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo da señales de que algo anda mal? ¿Cómo enfrentamos y cómo vivimos el dolor? ¿Cómo pacificar el enfrentamiento con una enfermedad? Sea una enfermedad crónica, sea una enfermedad congénita, sea una discapacidad física, cognitiva, sea una condición de neurodivergencia. ¿Cómo cuadramos el Evangelio con eso? Inevitablemente todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos enfrentaremos con distintas enfermedades. Algunas son pasajeras, como las que uno experimenta después de haber jugado un partido, ¿no? Medio cojo, le duele la semana, pero pasa. Otras son permanentes, son enfermedades que uno va a tener que luchar toda su vida. Algunas son congénitas, otras son hereditarias, algunas son producto de un accidente, otras son producto de nuestra propia necedad. Es decir, vas viviendo de una forma irresponsable, de alguna manera eso va a generar algún tipo de enfermedad, es inevitable. Pero ¿cómo vivimos con eso? Nada y absolutamente nada en ese mundo nos puede garantizar una salud absolutamente plena y constante. A cada minuto que pasa, su cuerpo está en deterioro. Hemos normalizado, por ejemplo, ponemos anteojos para corregir una deficiencia visual, pero hemos hecho eso que sonara forma cool, ¿no es cierto? Bonito, es parte de mi look, ¿eh? Pero sin eso no lo veo. Entonces no es solamente apariencia. Hemos tratado de normalizar, pero la verdad es, nosotros estamos en un constante y en un imparable deterioro. A cada día que pasa, tu cuerpo empeora, de una manera u de otra. No, pastor, pero mi cuerpo no es así. Yo estoy haciendo la rutina del Cristiano Ronaldo. Voy a vivir hasta los 150. Aunque seas el Cristiano Ronaldo, tu cuerpo, a cada día que pasa, sigue en un constante proceso de deterioro. Y alguna enfermedad en algún momento te tocará. ¿Y cómo entendemos eso? ¿Cómo entender el drama de la enfermedad desde el punto de vista bíblico? ¿Cómo entender el drama de la enfermedad? Sobre todo aquellas personas que nacieron con una condición que las limita de por vida. ¿Cómo vivir con eso? ¿Qué es lo que dice la palabra? Les invito a que leamos ahí el texto que está en Juan capítulo 9, de los versículos 1. Vamos a leer del 1 al 7, pero el pasaje se desarrolla a lo largo de todo el capítulo de Juan. Pero nos concentraremos hoy día en los versículos del 1 al 7, que dice así: a su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? No está así debido a sus pecados, ni él ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó a los ojos del ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó. Entonces volvió y ya veía. Mira qué interesante ese texto. No solamente interesante el hecho de que Jesús haya hecho un barro con su propia saliva, ese es un detalle, pero hay elementos muy interesantes aquí en ese texto. Jesucristo está en esa sección del capítulo 8, 9 y 10 de Juan, siendo presentado como la verdadera luz del mundo. Él dijo eso en Juan 8, 12. Y aquí es cuando él, de forma bastante gráfica, muestra en qué sentido él es la luz del mundo, dando luz a este hombre que estaba en tinieblas.
Pero lo más interesante en ese texto es lo que pasa después del texto que hemos leído. Porque ¿qué pasa? Era un ciego de nacimiento, estaba sentado pidiendo limosna y toda la gente lo conocía ahí. La cosa es que Jesús lo sana, él vuelve y la gente dice, oye, pero ese no era el que estaba aquí pidiendo limosna, que era ciego, que nació ciego y siempre ha sido así. Sí, es él. Algunos dudaban, decían, no, no es él, se parece nomás. Él dijo, no, sí, yo soy. Y entonces se dio todo un problema con los líderes judíos sobre qué le pasó. La pregunta no es solamente qué le pasó, sino que él dijo que alguien, Jesús en el caso, había hecho eso, había hecho un barro con su saliva y le había sanado. Y los líderes de la religión no se alegraron con la sanidad, no se alegraron con la vida del hombre, sino que preguntaron, ¿quién hizo el barro? Había un hombre ciego de nacimiento que fue sanado y la pregunta, ¿quién hizo el barro? No, el problema está en el barro. No, no puede ser. Y toda esa narrativa es para mostrar cómo los ciegos llegan a la luz y cómo los que dicen tener luz permanecen en oscuridad. Eso es lo que el texto está mostrando. Porque el texto aquí va a mostrar la autoridad de Jesús, va a mostrar el poder de Jesús y va a mostrar la conexión de cómo Jesús, que es la luz del mundo, es también el buen pastor en el capítulo 10, que da su vida por las ovejas. En todo ese relato, la mayor parte del capítulo 9, Jesús no está activo, excepto esa primera parte. Toda la segunda parte es una discusión con el hombre, con los fariseos, con los parientes de ese hombre. Pero el punto aquí es, Jesucristo al desarrollar, al devolver la vista a este ciego, expone la real situación de muchos en aquellos días. Su real ceguera no era la física. Pero, ¿qué es lo que ese texto nos enseña sobre la manera como nosotros debemos entender la enfermedad? Tenemos aquí un hombre que nació ciego. Él no quedó ciego porque estaba jugando con algo peligroso y se lastimó. Él no quedó ciego por la agresión de un tercero. Él quedó así o nació así por alguna razón que nadie sabe. Y no solamente eso, ¿cómo entender ese tipo de enfermedad bien como otros tipos de enfermedades que uno no sabe exactamente por qué le tocó esa mala genética o esa mala suerte, digamos, de tener ese otro tipo de enfermedad? ¿Y cómo nos relacionamos con eso? La pregunta que hacen los discípulos al inicio y la respuesta de Jesús es fundamental para entender aquí tres perspectivas bíblicas sobre la enfermedad. Y la pregunta que hacen los discípulos es basada en el problema de la culpa. ¿De quién es la culpa? ¿Quién pecó? Esa es la pregunta de los discípulos. Los discípulos aquí ven al ciego y ven que es un ciego de nacimiento. El texto dice que es un hombre, pero sus padres todavía viven. Entonces, a lo mejor no era un hombre muy mayor, un hombre adulto, a lo mejor un joven. Y por alguna razón ellos saben que ese hombre era un ciego que había nacido así. Quizás era conocido. De ahí ellos preguntan a Jesús una especie de pregunta bastante natural desde el punto de vista de los judíos. Los judíos pensaban así, que ese tipo de enfermedad que no es causada por ningún pecado evidente puede haber sido provocada por los pecados de sus padres. De hecho, algunas de las interpretaciones del Antiguo Testamento, de pasajes del Pentateuco del Antiguo Testamento, que los judíos hacían es que si una madre que está embarazada de un niño llegase a pecar, su hijo heredaría la culpa de ese pecado. De hecho, las madres que adoraban a los dioses paganos, sus hijos también heredarían la culpa de esa idolatría. Y estaba íntimamente asociada a la mentalidad del pueblo judío de que si algo muy malo te pasa es porque algún pecado hiciste. Irónicamente, es exactamente la propuesta que el libro de Job viene a desconstruir, pero parece que les faltó esa clase ahí en su escuela bíblica. El punto es, eso estaba impregnado en la mentalidad de los judíos. Y la visión era esa, la visión que tenían los judíos, los discípulos también. Por eso preguntan a Jesús. Así que ellos buscan en Jesús una respuesta teológica. No dijeron a Jesús que sanara al hombre, sino que preguntaron por qué, ¿no? Jesucristo dice que ni él pecó, ni sus padres. Pero el punto es que sabemos que alguien pecó.
¿En qué sentido? En el sentido de que todas las enfermedades son consecuencias de la caída. Jesús no niega eso. Toda enfermedad que sufre el cuerpo humano es consecuencia del hecho de que la raza humana caída en sus pecados está en constante proceso de mortificación. Por lo tanto, todos los pecados tienen como origen común, o todas las enfermedades tienen como origen común la caída. Muchas veces también, y eso es verdad bíblicamente, que Dios permite o envía incluso enfermedades como manifestación de su juicio. Hemos visto eso en el caso de Miriam, que le estaba cerrochando al piso a su hermano Moisés, y el Señor le hizo que ella se quedara leprosa. Y después Moisés intercede por ella para que el Señor la sane. Es natural, eso puede pasar. ¿Ok? Jesucristo no niega eso. También sabemos que muchas veces conductas pecaminosas en la vida van a conducirnos a situaciones de enfermedad y muerte. Entonces, si yo vivo de una vida muy desregulada en cuanto a mi salud o en cuanto a al peligro con el cual yo me manejo, seguramente eso va a conducir a algún tipo de pérdida o sufrimiento. Como le pasó a mi hermano, que conducía no en su mejor momento, de forma irresponsable, y se accidentó. Entonces, un pecado que produjo una enfermedad. Pero nosotros debemos entender que aquí ese no es el caso, y Jesús explica eso. Jesús dice, no, Él no está así ciego de nacimiento por culpa de un pecado que Él ha cometido, un pecado específico de Él, ni un pecado específico de sus hermanos o de sus padres. El principio general de que el pecado trajo enfermedad no significa que cada enfermedad es resultado de un pecado específico. Eso es lo que Jesús quiere decir. Y es imprudente e incluso insensible juzgar los sufrimientos de otros como sufrimientos puramente punitivos. Y ese es un pensamiento que no solamente imputamos a otros, pero muchas veces imputamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces miramos a nuestro sufrimiento y decimos, pucha, ¿qué hice? Algo hice para merecer eso. Cuando joven fui muy desordenado y el Señor me está castigando ahora con los hijos que tengo. Cuando joven no quise estudiar y por eso el Señor me ha cerrado la puerta de trabajo. O cosas así. Jugamos esa lógica de la retribución directa para cada una de las cosas. Pero lo que Jesús quiere mostrar es que no siempre es así y en la mayoría de las veces termina no siendo así. Lo que Jesús hace aquí es revelar la complejidad de la comprensión del sufrimiento humano. Y eso nos destruye por dentro, porque quisiéramos una respuesta simple y directa. Si sufres es por eso, listo, y ya está. Corazón en paz. Si estoy sufriendo es porque pasé por algo, hice algo, busco lo que hice. Y el problema es cuando estoy sufriendo, no sé lo que hice, algo, pero no tiene que ver con algo que yo haya hecho y no sé por qué estoy sufriendo. Y eso a muchos le come el alma. El punto es, ¿hay culpa? El tema de la culpa en la relación con la enfermedad es un tema muy serio. Muchos se martirizan buscando en su pasado un motivo para el sufrimiento contemporáneo. Porque quizás si encuentro una justificación, podré amortizar el peso del dolor. Y decir, era por eso. Pero cuando yo no sé por qué, parece que sigo sufriendo más. Yo puedo constantemente saber que puedo siempre preguntar al Señor, ¿por qué me duele? ¿Por qué nací así? ¿Por qué el Señor me hizo así? ¿Por qué el Señor no me hace ver como otros y tengo que usar esos lentes? O quizás algunas personas que hayan nacido con algo congénito o con alguna condición genética se preguntan, Señor, ¿por qué? Es legítimo la pregunta, pero tengo que ser consciente de que Dios no es obligado a responderme. Dios no tiene que decirme por qué
estoy viviendo en esa enfermedad específica. Esa es prerrogativa únicamente de Dios. Y tengo que aprender a descansar en eso. Yo debo ser consciente de que sí, mis pecados pueden conducirme al dolor y a la enfermedad. Ese es un hecho. Tengo que ser consciente de que muchas veces Dios intencionalmente nos conduce a situaciones de sufrimiento, dolor y enfermedad para que nosotros aprendamos y crezcamos, para que nosotros nos arrepintamos. No sé si aquí en Chile existe esa expresión, o viene por amor o viene por dolor, que se ocupa mucho en el mundo evangélico por ahí. Muchas veces Dios trae a los suyos por el dolor. El mismo apóstol Pablo, cuando el Señor lo convirtió, dijo: yo le voy a mostrar lo tanto que él tiene que sufrir por mi nombre. Quedó ciego por un rato, pero después sufrió más adelante. Vamos a ver eso. El punto aquí es que tengo que pacificarme con eso, pero en la mayoría de las veces el dolor, el sufrimiento, la enfermedad no es producto de un pecado específico. Es nada más la realidad de nuestra condición caída. Hermanos, nosotros tenemos que entender que si hay una enfermedad en mi vida, naturalmente su raíz está en el hecho de que debiera ser así. La pregunta no es: Señor, ¿por qué a mí me tocó esa enfermedad? La pregunta es: Señor, ¿por qué a mí me ha tocado ser sano? O tener algo de sanidad para hacer otras cosas. O una sanidad funcional. Eso es lo asombroso. Lo normal es que las enfermedades nos hubieran consumido todos. Si tenemos un mínimo de energía, de vitalidad, de fuerza, de capacidad, ese es el milagro. No es el problema que yo sea cojo, el problema es que ¿cómo pude caminar tanto tiempo? ¿Cómo pude ver tanto tiempo? Él podría reclamar al Señor: soy ciego, pero puedo hablar. Eso también es un milagro. Porque por la naturaleza de la destrucción del pecado en la vida del ser humano, ni eso tendríamos. Tendremos que entender que el tema de la culpa debe ser llevado al Señor. Ahora, Jesucristo no nos deja sin ninguna respuesta. Él va a mostrar aquí el propósito de la enfermedad. Él dice que todo eso sucedió para que la obra de Dios fuera evidente en la vida de ese hombre. Jesús aquí hace mención del caso específico de ese hombre, pero por medio del caso específico de ese hombre, el principio se aplica también a todos nosotros. Su sanidad sería aquí una señal fundamental de la revelación de que Jesús era el Cristo. Jesús no estaba sanando a ese hombre solamente para sanar por sanar. Porque quizás, como muchos podían preguntar, ¿y por qué Jesús no sanó a todos los ciegos del mundo? En aquel día no sanó. ¿Usted se acuerda que Jesús una vez estaba pasando por un estanque donde la gente se lanzaba cuando estaba enfermo? Jesús va, está lleno de gente, Jesús sana una única persona. Alguno va a decir: oye, Jesús apretado encima, sanó a uno nomás. O bien que estaba sufriendo y todo el tiempo, muchos años. Pero incluso ese uno que fue sanado ni siquiera fue tan agradecido. Cada milagro de Jesús era una señal de su obra redentora, porque él estaba por medio de esa señal apuntando a algo más grande, apuntando a una sanidad aún más grande. Pese a que no siempre sepamos el por qué estamos sufriendo. Dios nunca queda corto en apuntarnos el para qué. Y eso es lo que dice acá. Yo no sé por qué me tocó esa enfermedad, pero en las Escrituras descubro para qué esa enfermedad me sirve. Y eso es lo que Jesús muestra acá. Los propósitos de Cristo aquí superan a la individualidad personal. Porque el dolor que yo sufro debe ser entendido desde la perspectiva del gran plan de Dios. No se trata solo de mí. Yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de otros por medio del dolor que Él infligió a mí. Cómo Dios quiere bendecir a otros por medio de mi sufrimiento. Cómo Dios quiere dar a otros por medio de las cosas que Él a mí me ha negado.
Yo no escribí la historia, solo vivo. Entonces tengo el privilegio de ser un participante de reparto, de la mejor manera que pueda, asimilando eso. Y Jesucristo con eso va a mostrar el poder también purificador que tiene el dolor. Porque la fe es probada por medio del fuego. Ya dijo ahí Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 a 7, que así como el fuego va a probar y purificar el oro, así también la fe es probada por medio del sufrimiento. Dios nos fortalece por medio del sufrimiento. Cuando nosotros experimentamos el sufrimiento, experimentamos y tenemos ahí con eso la oportunidad de ser dependientes realmente de Dios. Yo sé que nuestra oración es así: Señor, quiero depender de ti, pero con plata en el bolsillo. Quiero depender de ti, pero con salud. Confía en mí, dependeré de ti, pero déjame sanito nomás. No se preocupe, confía en mi palabra. Y el Señor sabe que no funcionamos así. Y por lo tanto lo que Él nos priva, en el caso cuando nos priva de salud, cuando nos priva del pleno potencial que nuestro cuerpo pudiera tener, lo hace para que recordemos que no solamente dependemos de los remedios, no solamente dependemos de los médicos, no solamente dependemos de las terapias, no solamente dependemos del apoyo de terceros, dependemos sobre todo de Él. Porque el camino que el Señor nos llama es un camino del desierto. Hemos conversado eso la semana pasada. El camino del desierto, ojo con eso, es el único camino posible a la tierra prometida. El camino del desierto es el único camino que nos saca de la esclavitud y nos lleva a la vida. El problema es que queremos vivir la plenitud de la vida ahora y nos olvidamos que estamos todavía en el desierto. Y tenemos que entender la realidad del desierto en dependencia del Señor, probando. Y es interesante porque el Señor muestra claramente al pueblo de Israel: yo los metí al desierto para probar el corazón de ustedes. Y es eso lo que el Señor hace en nuestros corazones. El desierto es donde Dios nos priva de lo que a nosotros nos parece dar la plena autonomía. Y es intencional. Dios nos priva de todas esas cosas que para nosotros sirve de manifestación de nuestra autonomía humana, de plenitud de la autonomía humana, para que aprendamos lo frágil que somos, lo insuficiente que somos, lo débil que somos. Y Dios normalmente va a usar a lo largo de su historia personas rotas, personas imperfectas moral y físicamente. Si usted se da cuenta, el Señor llama a Moisés y una de las excusas de Moisés es que: Señor, ¿sabe qué? No, me cuesta hablar, tengo la lengua pesada. No sabemos si era tartamudo, si era tenía algún tipo de dicción o si simplemente era una excusa genérica, ¿no? Lo más interesante es que la respuesta de Dios es: ¿y quién inventó la boca? El mismo Señor estaba ahí. Y la respuesta de Moisés debía decir: entonces, Señor, arréglame la boca y te la hago. Sáname mi pesadez y yo hablaré. El Señor no lo sana, pero el Señor dice: yo te ayudaré. No le dijo que le iba a sanar, no dijo que iba a resolver su problema. Y Moisés como que no confió mucho en esa ayuda. Dijo: Señor, igual es difícil, es complicado hablar con esa gente, no sé hablar bien. Y el Señor pone entonces a Aarón para ser el vocero de Moisés. ¿No sería mucho más sencillo arreglar el problema de Moisés? El pobre que ya a 80 años le cuesta hablar. Resuelve el problema del hombre y ya tenía resuelto todo. Y anda a poner en vacaciones al viejo hermano mayor y chao. No, el Señor elige un camino más complicado. Para empeorar la situación, el Señor no solamente por su gracia, por su acción sobrenatural permite que alguna enfermedad de alguna vez nos toque, pero en el caso de Jacob, el Señor le infligió una lesión muscular permanente en él. El caballero quedó cojeando por el resto de su vida, por la mayor parte de su vida probablemente. Él vivió más o menos 140 años, más de 100 años o casi 100 años, él vivió medio que cojeando. En una época donde no había Uber, donde no había autos,
donde no era así como que uno se imagina, ¿no? Los patriarcas como los grandes señores de la querencia, así como con sus camiones, qué sé yo. No, tenían que caminar mucho, tenían que trabajar físico, todo era muy físico. Y el compadre ahí, manqueteando una pierna. El Señor usa a esa gente. Cuando llega el Nuevo Testamento hay un evento muy irónico, porque el apóstol Pablo está orientando a Timoteo. Y dice a Timoteo, ¿sabe qué, Timoteo? Toma un poquito de vino con agua por sus constantes enfermedades estomacales. ¿Sabe lo irónico? Lo irónico es que muchas personas fueron sanadas por Pablo a lo largo de todo su ministerio. Pucha, Pablo, pega una oración y ora por tu hermano. Sánalo. Sanaste a tanta gente. ¿Por qué no puedes sanar a tu compañero de ministerio? ¿Por qué tenés que andar dando un remedio? Para empeorar la situación pasa con Pablo también. Pablo, cuando habla de la espina en la carne, él dijo que él sí oró al Señor y el Señor no lo quiso sacar. Y el Señor le respondió, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo era más útil para el Señor enfermo que sano. Eso es lo que él quería decir. De esa manera, por el propósito que tiene la enfermedad, pasa a ser una oportunidad en vez de un cacho, como siempre lo vemos. No siempre Dios nos quitará la enfermedad, pero siempre Dios usará esa condición para dejar en mayor evidencia su poder, para ser más glorificado por medio de nuestra miseria. No porque nos gusta hacer sufrir, pero que Él se revela misericordioso a nosotros en el sufrimiento, ya que este sufrimiento, en última instancia, la provocamos nosotros con nuestra propia pecaminosidad, pero de cierta manera el Señor nos ha protegido de mucho de ello. Pero cuando nos permite sufrir, el Señor usa lo que es pecaminoso, lo que es consecuencia del pecado, como algo que va a redundar para la gloria de Él. Y el Señor entonces transforma nuestro dolor en plataforma de Dios. Transforme también tu dolor en plataforma de Dios, porque nuestra debilidad debe revelar nuestra dependencia del Señor. Nuestra fragilidad debe revelar la confianza que tenemos en la inquebrantable fuerza del Señor en nosotros. Pero también nuestro dolor nos hace más empáticos con el ajeno. Eso es tan verdadero que el autor de Hebreos va a decir que nosotros no tenemos a un sumo sacerdote, a un intercesor que intercede por nosotros, que es insensible a nuestro dolor y a nuestras condiciones. Tenemos un mediador que sufrió como nosotros, que sabe lo que es sufrir. Y ningún cristiano puede mirar hacia la cruz y decir, el Señor no sabe el tamaño de mi sufrimiento. Lo tanto que me duele en la carne, lo tanto que me duele físicamente, lo tanto que me duele en mi cabeza, lo tanto que duele en mi corazón. Porque veo en Cristo y Cristo sufrió físicamente también un dolor inimaginable. Él sabe, Dios sabe lo que es sufrir. Y esa empatía de Dios con nosotros debe ser nuestra empatía también con el otro. Porque quizás el sufrimiento sea grande, pero no eres la única persona sufriendo en el mundo y no eres la persona que más sufre en el mundo. Y si miras alrededor tuyo, vas a ver que pese al sufrimiento que vives, vives también rodeado de inmensas bendiciones de Dios, inmensos favores de Dios, inmensas cosas buenas que Dios ha dado. Por lo tanto, consagra tu dolor al Señor. No consagre solamente su salud, no consagre solamente sus buenos días o sus buenos años. Consagre también su dolor y su sufrimiento, para que ese sufrimiento sea para testimonio del Señor. Sea su hipertensión, sea su depresión, su autismo o su ceguera. El Señor usa nuestra fragilidad para ser más glorificada en nosotros. Pero no solo eso, Jesucristo finalmente sana a ese hombre. Y cuando sana a Jesús, Jesús aquí nos regala un speech, una explicación de lo que Él está haciendo. Jesús dice, la luz del mundo soy yo. O como aparece en la NBI, la luz soy del mundo. Jesús aquí contrasta las tinieblas en las que estaba ese hombre con la luz que es Él. Es una referencia a muerte y vida, mostrando que ese hombre vino de la oscuridad a la luz, pero Él es la luz que da vida
no solamente al cuerpo humano físico que decae, pero también a toda la creación. Y es interesante porque él destaca aquí la urgencia. Él dijo, mientras hay día hay que trabajar. Él destaca aquí la urgencia de su obra, haciendo una referencia a la urgencia de su obra que será consumada en la cruz. Sabemos que el Evangelio de Juan es un evangelio muy objetivo. Estamos en el capítulo 9, del capítulo 12 en adelante ya es la semana de la pasión. Entonces es un evangelio muy objetivo en cuanto a eso. Y es siempre un énfasis en el Evangelio de Juan, la urgencia de la obra de Cristo, la necesidad de Cristo como Salvador y la urgencia de su obra. Y aquí es un contraste más evidente con la incredulidad de los líderes de la religión con la fe de ese hombre. Porque después ese hombre va a ser interpelado, va a ser presionado, va a ser amenazado y va a decir, ¿sabe qué? Yo no sé nada, solo sé que yo era ciego, ahora veo. Yo no voy a renegar a la persona que me hizo ver, porque la capacidad de hacer ver un ciego de nacimiento no la tiene cualquiera. Tiene que haber venido de Dios. Y ese hombre demostró su fe aún bajo amenaza. Y es interesante porque se puso choro. Los fariseos, los líderes de la religión le cuestionaron. Y él dijo, si ustedes están haciendo tantas preguntas por ese hombre, a lo mejor ustedes creen en él. Ellos dijeron, no creemos en él, eres tú. Y se puso ahí una... Pero miren lo interesante, la fe de ese hombre. Producto de la experiencia que él tuvo con Jesús. Es esa la luz que Jesús está trabajando. Mira lo interesante, Jesús cuando lo sana, no lo dice simplemente, sé sanado, ábrete sésamo y ya está. Y el hombre empieza a ver. Jesús hace ahí un barro en el suelo, con su propia saliva. Alguien va a decir, oye, qué asco. Pero es de Jesús, es un barro santo. Y hace así, y lo pone en los ojos del caballero, que era ciego, no sabía quizás que era escupo de Jesús, a lo mejor, ¿no? No sabía que lo que estaba haciendo, de repente siente que hay una cuestión en su ojo. Lo puso y dijo, lávate en el estanque. Juan dice que el significado del nombre del estanque era enviado. Y no es casualidad que Juan haya puesto el detalle, la explicación del nombre del estanque. Porque es exactamente el contexto de lo que Jesús está hablando. Él es enviado de Dios. Porque Jesús mismo dijo, mientras sea día tengo que seguir haciendo yo las obras del que me envió. Del que me envió. Jesús es el enviado. No hay nada mágico en el estanque, no hay nada mágico en hacer barro y pasar en las heridas. Y no hagan eso, por favor. Eso fue algo único que hizo Jesús. No es una receta para sanar ninguna otra cosa. Es algo único. ¿Qué Jesús estaba hablando acá? Por medio de este proceso, de esas etapas, Jesús estaba también experimentando, probando la fe de ese hombre. Pero también por medio de esas etapas, Jesús estaba enseñando a ese hombre que la sanidad no era solamente una sanidad física, pero también espiritual. Porque no solamente volvería a la luz, pero también sería purificado. Es por eso que cuando Jesús sanaba a las personas, dice, tu fe te ha sanado. Y algunas traducciones dicen, te has salvado. Porque sanar y salvar, en el griego muchas veces se utiliza la misma palabra. El proceso de cura aquí es pedagógico, porque claramente va a apuntar a una cura superior. Pero a esa cura superior es que Jesús apunta al final. Porque aprendemos con Isaías que Él llevó sobre sí todas nuestras enfermedades. Y alguien va a decir, ¿cómo es que Él llevó sobre sí todas nuestras enfermedades si están todas acá? Se olvidó de mí, me saltó la fila. ¿Qué significa que Cristo haya llevado sobre sí cada una de nuestras enfermedades? Fíjate que cada cura que Jesús hace en su ministerio, lo hace porque todas esas sanidades son señales. La misión de Jesús no era sanar al máximo número posible. La misión de Jesús era redimir la creación, establecer, inaugurar su reino. Un reino donde no habrá enfermedad. Un reino donde se derrotará la muerte y las consecuencias de la muerte. Por lo tanto, cada vez que Jesús sanaba a alguien, no era simplemente una manifestación de misericordia con esa persona en particular, pero era una señal de que en su reino no hay enfermedad.
En su reino no entran los ciegos, no entran los cojos, porque Él los sana. Él es la salud. Él es la vida. Es eso lo que Jesús estaba hablando. Cada cura apuntaba al camino de Cristo a la cruz, porque en la cruz Él carga con nuestros pecados y en la cruz Él carga con nuestras enfermedades para entregar a nosotros un reino sin dolor. Por eso podemos decir, como dice las Escrituras, que Él secará de nuestros ojos toda lágrima y librará de nuestro cuerpo todo dolor en su reino. Por lo tanto, cada milagro que Él hacía aquí era un anticipo de los beneficios de esa realidad en ese reino venidero. La muerte de Cristo en la cruz marcó el inicio de la muerte de nuestras enfermedades. Pero por medio de la satisfacción en la cruz, Cristo ha dado muerte a la muerte que produce muerte en nuestros cuerpos. Pero no esa muerte o esa enfermedad pasajera o actual. Lo que hace Cristo es entregar en la cruz la muerte a la muerte para dar una satisfacción definitiva al problema de la enfermedad humana. Y eso es interesante, porque Cristo, que es el buen pastor, es aquel que da su vida por las ovejas, aquel que la protege del daño. Y Cristo nos protege del daño definitivo. Y cuando Dios permite que el daño pasajero exista, ese mismo daño pasajero existe en beneficio de la conformación de quien yo soy, para mejor experimentar la plenitud de la salud que tendré en el reino venidero de Cristo. Y esa es la promesa del cristianismo. El cristianismo nos promete un cuerpo nuevo. ¿Qué significa un cuerpo nuevo? Significa que tu enfermedad hoy no es lo que te define. Solemos decir, yo soy así, yo soy así, yo tengo eso, yo soy. Y nos definimos por nuestras enfermedades. Lo que Cristo va a decir con su obra en la cruz es que nuestra enfermedad no me define, lo que me define es mi destino. Y mi destino, yo soy sano. Ese cuerpo, como dijo el apóstol Pablo, muere y se descompone progresivamente. Pero mi futuro no está amarrado a ese cuerpo. Ni tampoco está amarrado a ser espíritus con alitas volando en las nubes. No. Habrá un cuerpo. Habrá un cuerpo de verdad. Un cuerpo humano de carne y hueso. Un cuerpo donde seré libre de toda opresión enferma sobre mí. Ya no habrá el decaimiento de la enfermedad. Ya no habrá el temor, como hemos orado aquí por ese caballero de Cosemar que salió a trabajar y no volvió. Ya no habrá ese temor. Ya no habrá esa muerte presente, esa angustia de la lucha infructífera contra las enfermedades. Porque tu cuerpo será como el cuerpo de Jesús. Y es interesante porque mira lo que dice el apóstol Pablo más adelante. Él va a hacer referencia a ese poder restaurador del cuerpo que Jesucristo nos entrega. Porque será un cuerpo como el cuerpo de Cristo, un cuerpo nuevo. Y esa esperanza, como Pablo dice ahí en Romanos 8, 18, trae así: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, pero para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si estuviera en dolores de parto. Y no solamente ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya se ve?
Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. El cuerpo restaurado que Pablo menciona acá, no lo vemos. Es exactamente vivir en la esperanza de la restauración plena de Cristo mientras sufrimos la enfermedad hoy. Es la declaración de que esperamos, vivimos en esa fe, en esa esperanza, de que no es mi enfermedad la que me define, sino que el futuro conquistado y definido por Cristo. Y que Cristo garantizó y mostró adelantos de ello cuando durante su ministerio y posterior a ello nos dio inmensas muestras de su poder y de su favor. Por lo tanto, debemos pacificar nuestros corazones recordando que todo dolor tendrá un fin. Nuestra muerte física no es lo que pondrá fin a nuestro sufrimiento. Solemos decir eso, ¿no? Bueno, voy a morir y todo eso se va a acabar. En parte sí, pero no es ahí. No es la muerte física que va a resolver nuestro problema. Es la vida física. Eso es lo más hermoso. Eso es lo bueno de ser cristiano, porque nuestro problema no es la muerte. Nuestra alegría no es simplemente morir y dejar esa vida de sufrimiento, no. Es entrar en la vida nueva, libre de sufrimiento, libre de angustia, libre de dolor. Es la vida que va a librar nuestro cuerpo de toda enfermedad. Por lo tanto, consagra tus enfermedades y tus limitaciones a Jesús hoy día. ¿Por qué? Porque sabes y puedes decir con esperanza de que un día los ciegos verán. Un día nosotros sabemos que niños como Amanda conversarán y jugarán con todos los demás niños, libre de cualquier impedimento. Sabemos que aquellos que hoy día están postrados caminarán. Sabemos que los mudos ya no necesitarán accesibilidad, porque ellos hablarán, los sordos escucharán. Nuestro cuerpo ya no decaerá bajo la depresión, bajo la angustia, bajo la ansiedad. Cristo nos sanará a todos. Y la ansiedad, la angustia, la depresión que vivo hoy, el dolor, el sufrimiento que tengo hoy, debo vivir primero en la esperanza de que eso no es lo que yo soy. Y segundo, lo que vivo ahora, el Señor ha usado para hacer de mí una persona que más glorifica su nombre. Así que sea agradecido cada día por cada instante de vigor que Dios te ha dado. Sea agradecido al Señor del cuerpo que Dios te dio. Sea agradecido del Señor de la vitalidad y de la salud que el Señor te dio. Sea agradecido de poder decir: Señor, estoy cansado. Estoy cansado porque pude trabajar. Sea agradecido al Señor: Señor, tengo que llegar a la casa y hay una montaña de loza para lavar. Gracias, Señor, porque me ha dado manos para hacerlo, agua para hacerlo. Gracias, Señor, porque si bien puedo sacarme la mugre trabajando, sirviendo, cuidando a mi familia, cada gota de energía fue dada por el Señor y es favor del Señor, y lo haré para el Señor, porque el Señor no es solamente el Señor de nuestra iglesia, pero también el Señor de nuestro cuerpo. Consagremos nuestros cuerpos al Señor. Vamos.